pase del que habla el país. Comienza ahora por El Destape. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Cande. Buen día, va? Ari, Mariano, Fer. Buen día. ¿Todo bien? Bien. Ayer tocamos en el programa por arriba la noticia porque era muy reciente, pero quiero volver. Sobre esta visita de 6 diputados de La Libertad Avanza, o para ser más precisos, de 6 diputados de Victoria Villarruel, porque son justamente dentro de la bancada de La Libertad Avanza los más cercanos a la vicepresidenta, quienes fueron a Ezeiza a visitar a milicos que están presos, a genocidas presos. Digo porque no puede pasar desapercibido. Esto es un paso más en un plan que tiene este gobierno, desde antes incluso de llegar al poder, desde la campaña, y Villarroel desde mucho antes, para ir no solamente liberando a los genocidas que siguen presos, que no son tantos porque hay muchos que tienen domiciliaria y hay muchos otros que fallecieron sin ser juzgados, sino de ir levantando las barreras, las trabas que la sociedad argentina puso a lo largo de 40 años de democracia para que lo que sucedió en la última dictadura no vuelva a suceder. La impunidad es una forma de levantar esas trabas, o mejor dicho, el castigo es una traba, es una advertencia a los que quieran volver a hacer lo mismo más tarde. Mirá que si lo haces terminás preso. La impunidad es todo lo contrario, podés hacerlo y no pasa nada, y entonces vuelve a suceder. Como por ejemplo sucede con Sturzenegger, con Caputo, con Bullrich. Ya vamos a llegar a eso. Hablando de impunidad, Ari recién hacía un resumen muy completo de lo que significó el atentado a la AMIA, del que hoy se cumplen 30 años. Pero sobre todo de lo que significó la trama de encubrimiento que comenzó ese mismo día y que de alguna manera terminó teniendo consecuencias para los argentinos muchísimo más amplias que la propia investigación del atentado, que ya era terrible por sí solo, el segundo atentado más importante de la historia argentina después del bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que en los últimos años se conoció como lawfare, toda esa estructura judicial profundamente corrupta que desde hace años viene siendo uno de los principales obstáculos para que la Argentina pueda tener un proyecto inclusivo, un proyecto democrático en serio, tiene sus raíces en el encubrimiento al atentado a la AMIA. Y en esas raíces podridas fue que después se gestó este sistema corrupto que toca a todo y a todos en la Argentina hoy en día. Y los intentos de generar desde la democracia trabas para que esto vuelva a suceder, aunque tardíos en los últimos meses del gobierno de Cristina y luego, sobre todo, durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, están siendo desarmados ahora, en vivo y en directo, por este gobierno. Así como quieren desarmar las trabas, los anticuerpos contra la dictadura, también con esta nueva CIDE que empodera nuevamente a los autores de esa impunidad, están deshaciendo las trabas, los anticuerpos que había generado la sociedad argentina contra esto. Y a nivel económico también pasa lo mismo. No solamente porque se repiten los nombres que no fueron castigados en su momento por haber cometido delitos que le costaron a muchísimos argentinos la vida, el bienestar, un trabajo, lo poco que tenían ahorrado, sino porque después de la crisis de 2001, el sistema argentino
estableció una serie de mecanismos, de trabas, para evitar que la confiscación de los ahorros volviera a suceder. Entonces la separación entre el Tesoro y el Banco Central en sus tareas, se pensó en el sentido de eso. Los límites que se le ponía a algunos bancos a hacer algunas operaciones, se pensó en el mismo sentido. Y ahora esas trabas se están desarmando, como pasa con lo de los puts que está resolviéndose por estas horas. ¿Eso significa que el día de mañana va a haber otro corralito? No en lo inmediato, de la misma manera que desarmar las trabas y los anticuerpos contra la dictadura no significan que el día de mañana inmediatamente vaya a empezar una experiencia idéntica a la que empezó en el 76, ni que todas estas trabas que se están desarmando en el sistema de inteligencia vayan a llevar a otro atentado idéntico al que sucedió hace 30 años. Pero también es cierto que nada bueno puede venir de esta combinación de factores que este gobierno está armando, una especie de trampa con varios mecanismos y que en algún momento, por algún lado o por otro, va a volver a someter a la sociedad argentina a sus experiencias más traumáticas, porque hablamos de eso. El atentado a la AMIA, la dictadura, el 2001, son las experiencias más traumáticas que han vivido las últimas generaciones en este país, y es muy preocupante como todo el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años para evitar que vuelva a suceder, en pocos meses se desarma por la decisión política de este gobierno. No sé cómo lo ven ustedes. Buen día, Nico, te escucho con atención y me parece tan importante apelar al aprendizaje cívico, a la memoria colectiva, que siempre es una necesidad para todos nosotros, tan importante o más que, en este caso, que me parece que es algo que lo tiene que tener presente la dirigencia argentina, esto, que no hay mejor blindaje para las conquistas sociales, para los avances en términos de derechos, para esta idea de clausurar determinadas etapas y determinadas prerrogativas que han tenido siempre las clases acomodadas en Argentina, que el buen gobierno de sentido popular. Me da la sensación, y cada vez es un convencimiento que tengo más incorporado, que el mal gobierno de los partidos, de las expresiones populares, de las agrupaciones que deberían estar centradas en la recuperación de esas conquistas, en el blindaje y en la mejora de las condiciones de vida de las grandes mayorías, esos malos gobiernos son el principal salvoconducto para la desmemoria colectiva. Porque vos fijate lo dramático de lo que contamos todos los días en el Destape. Yo escucho los programas en general, nosotros también a la tarde lo hacemos, mucho con Giselle Tepper, lo dramático de la desarticulación de las investigaciones sobre la responsabilidad civil de la última dictadura, sobre la continuidad de los juzgamientos a los genocidas, sobre los mecanismos de búsqueda de los menores apropiados durante la dictadura. Pero qué fácil pasa todo eso en una instancia, en este aluvión libertario, que es producto en buena medida del mal gobierno precedente. Entonces, algo que nos hubiera parecido imposible de administrar, imposible de asumir a muchos de los que creemos en los derechos humanos, la vigencia de toda esa construcción colectiva que ha hecho la Argentina durante tantos años, pasó prácticamente desapercibido. Del mal gobierno precedente y de la mala oposición actual. También, agregar, claro. En manos de los mismos personajes. No, hay algo interesante por ahí de juntar todo esto que mencionaste, y es qué cosas tienen impunidad y qué cosas no. Porque si hay algo que somos ejemplo en la Argentina, por suerte, es en que no hay impunidad respecto del terrorismo de Estado. En el capítulo militares, en el capítulo civiles y en el capítulo sobre todo empresarios sí. De hecho, no hay, y la proporción de militares condenados contra empresarios es de 1000 a 1, pero real, ¿eh? Hay un poquito más de 1000 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Había un empresario, el más emblemático de ellos tuvo la buena idea de morirse antes de ser juzgado. Bueno, es que, claro, juegan a lo que se denomina la impunidad biológica,
que es que la mayoría han muerto sin condena, el caso de Martínez de Oz, el caso de Blaquier, y el único caso que estaba condenado, que era el de la Veloz del Norte, se revocó eso. Pero es un capítulo de la historia que yo creo que hemos, por lo menos, podido llevar adelante con tribunales propios, con nuestro Poder Judicial, con la justicia común. No se hicieron tribunales ad hoc, no se hizo con los mismos jueces que mantienen impunes otras causas. En el caso de la dictadura, por la presión social que hubo, por los organismos de derechos humanos, por decisión de gobiernos, lo hicieron. En el caso de AMIA, que hoy se cumplen 30 años, y AMIA ocupa el 75% de nuestra vida democrática. ¿Sí? Tenemos 40 años de democracia, 30 con AMIA arrastrándolo. Es exactamente lo contrario, y son los mismos jueces, es el mismo Poder Judicial que decidió un tema llevarlo adelante y otro tema encubrirlo. Y lo mismo con los casos de corrupción, que son los mismos jueces y el mismo Poder Judicial que decidió, por ejemplo, toda la corrupción de los 90, que solo tengo un chivo expiatorio, María Julia Alzogaray, y no tocarlo. Y ahí creo yo que ver por qué. Y los mismos esta jueces que diferencia. decidieron perseguir a gente que era inocente, con la excusa de la corrupción. Los mismos jueces, totalmente. De hecho, en la causa AMIA se cruzan todos. O sea, vos tenés a, qué sé yo, tipos como Bonadío, designado por Menem, encubridor de la causa AMIA, porque tuvo 5 años cajoneada la causa, y después figura central de la persecución política durante el gobierno de Mauricio Macri. Tenés al juez Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo también participó del encubrimiento de la causa AMIA, participó del lawfare, hoy lo quieren poner en la Corte Suprema, y puedo seguir, hay un montón de personajes que lamentablemente se repiten, pero lo mismo, el juez Ariel Lijo cuando le tocó causas por apropiación de bebés, actuó bien. ¿Ves? O sea, entonces se ha utilizado mucho el tema de las causas políticas de lesa humanidad para tirarse la bandina. Los mismos jueces que después en causas como AMIA o en causas vinculadas a la corrupción, en algún lado encubren, en otro persiguen. Es interesante eso que decís, Ari, porque es muy cierto, hay muchas figuras judiciales que utilizaron las causas por delitos de lesa humanidad para ponerse un poco de lustre en carreras totalmente manchadas por la mugre. La incertidumbre que me surge a partir de lo que vos decís es, bueno, ¿y qué va a pasar con esos mismos jueces? Porque antes, digamos, a nadie le importaba demasiado el destino de los genocidas. Nadie estaba en condiciones y a nadie le parecía moralmente y mucho menos políticamente aceptable validar a alguno de esos genocidas. Sí. ¿Qué puede pasar ahora, no? Y hoy tenemos un ministro de Justicia que no solo defendió narcos y violadores, sino que también genocidas. Mariano Cunio Levarona fue defensor de uno de los que participó en la Noche de los Lápices, curiosamente el único que no tuvo condena, en la condena que se logró hace poquito, y también está metido en la causa AMIA. Mariano Cunio Levarona terminó preso por la causa AMIA por chorearse una de las pruebas. Bueno, nuestro ministro de Justicia, no sé si está en el acto, pero se choreó el video donde estaba el juez Juan José Galeano negociando con Carlos Tejeldín el desvío de la investigación a cambio de $400.000 que le puso en ese momento la CIDE menemista. O sea, los personajes lamentablemente siguen dando vueltas. Hoy es ministro de Justicia ese hombre. Voy a meter un paréntesis, perdón, Fer, ya que mencionamos a Cunio Libarona, les voy a pedir las placas 16.1 y 16.2 después, porque se dio algo muy curioso, se está dando algo muy curioso con Cunio Libarona, que es ministro de Justicia, pero al mismo tiempo sigue estando vinculado al estudio de abogados que tiene él con sus hermanos. Que se llama Cunio Que Libarona. se llama Cunio Libarona. Sí. Y la verdad es que a veces es muy difícil separar una cosa de la otra. No es difícil, es imposible. Rafael Se llama Cunio Libarona, Libarona. socio del estudio y hermano del ministro de Justicia, es abogado de 2 rugbyers franceses que están acusados de haber cometido un delito sexual en el marco de la gira que la selección francesa de rugby hizo en los últimos días por la Argentina, más precisamente en Mendoza. Hoy, todas las mañanas, la prensa del gobierno manda la agenda de los ministros. Sí. Bueno, hoy Cunio Libarona tenía su agenda, obviamente, el tema AMIA por la mañana y por la tarde una reunión muy curiosa. A ver si podemos ver la siguiente placa. 18 horas el ministro mantiene una reunión en la Embajada de Francia. Mirá. Es por lo menos raro que mientras su estudio
defiende a 2 ciudadanos franceses acusados de un delito grave en la Argentina, él como ministro de Justicia vaya a una reunión en la embajada francesa. Más allá de que esta reunión tenga o no que ver, cosa que desde el Ministerio de Justicia no han dado una respuesta, la mujer de César, además de ser, tiene que parecer. Un ministro de Justicia de un país no puede dar la sensación de que está interfiriendo en un caso privado, porque realmente Igual, es un problema para las relaciones. Sí. Vuelvo al prontuario del ministro de Justicia. El ministro de Justicia fue abogado. Alguien me va a decir, todo el mundo tiene derecho a un abogado, sí, estoy de acuerdo, hasta los genocidas tenían defensor oficial. Y uno como abogado puede elegir a quién defiende y a quién no. Eligen defender a, por ejemplo, fue el abogado de Mario Segovia, se llamaba el rey de la efedrina, Mario Segovia, fue el tipo que pusieron en el penal de Seiza junto con los presos políticos para, con la excusa de pincharle el teléfono a él, pincharle el teléfono a Amado Boudou y a todos los que estaban como presos políticos ahí. Ese era uno de ellos. Después fue el abogado de Alperovich, ¿sí? Condenado ahora por 9 violaciones. 9 violaciones. Y era el abogado. Después fue el abogado de uno de los genocidas que participó de la Noche de los Lápices. Así es. Y eso es alguno de lo que estoy mencionando. Y además, repito, ya que estamos hoy, estuvo preso por chorearse una prueba en el caso AMIA. O sea, ese señor es el ministro de Justicia que además en estos días vuelve con la perorata del juicio en ausencia. Sí. Cosa que no pide ningún familiar de la causa AMIA, ningún sobreviviente de la causa AMIA y prácticamente nadie que le interese saber qué pasó. Porque el juicio en ausencia es básicamente hacer un simulacro de juicio a alguien que vos suponés que fue el responsable, porque todavía no sabemos quiénes fueron los responsables, juzgarlo y condenarlo sin derecho a defensa y tratar de darle un cierre a algo que no está cerrado. Es un placebo genial, ¿eh? Total. Es un placebo buenísimo, digamos, no te soluciona absolutamente nada. Total. No genera ningún tipo de esclarecimiento, pero te permite una... Claro, es bárbaro, dejas tranquilo a las entidades judías, a la Embajada de Israel, porque, bueno, cada vez que vaya a las Naciones Unidas, puede decir, hay unos condenados iraníes. Ya le hicimos. Que es muy distinto a los juicios por la verdad. Porque te lo quieren vender como eso. Los juicios por la verdad se hacen cuando efectivamente no puede haber justicia y se hace una suerte de, bueno, procedimiento investigativo que a través de documentación, etcétera, se logra llegar a una verdad, pero no se condena a nadie. Se llama por eso juicio de la verdad. Juicio de inocencia es otra cosa. Y es, como dice Mariano, un placebo para andar diciendo nosotros solucionamos el tema AMIA. Se va a solucionar el día que sepamos. Y no sabemos por qué no se investiga, porque la UFI AMIA estuvo 10 años con Nisman sin hacer nada. Hicieron un poquito después de la muerte de Nisman y ahora tampoco. El juzgado a cargo de la causa AMIA está vacante. O sea, Rosati no sé si fue al acto hoy, pero estuvo el otro día en la AMIA. Rosati, que se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura, es el responsable de que el juzgado a cargo de la causa AMIA siga vacante. Sigue vacante, o sea, se jubiló Rodolfo Canicova Corral, que era el juez, y ese juzgado está vacante. Ni hablar que Rosati sigue siendo responsable de la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, que tampoco se resuelve. Entonces, mientras todos estos personajes sigan dando vueltas ahí, es muy difícil. Y AMIA es un tema... Sí, a mí lo que me apena, así como estamos viviendo un déjà vu económico de otros momentos ya, incluso con el mismo Caputo y Sturzenegger quemando reservas para mantener el dólar, que no hayamos aprendido los costos que tiene meterse en un conflicto ajeno, Claro. como el de Medio Oriente, que hoy estamos sufriendo, y venía para acá y escuchaba testimonios de lo que pasamos en aquel momento, y volver a meternos gratuitamente ahí y recibir ahora una amenaza de Irán en un editorial de un diario, que obviamente es repudiable también que Irán amenace a Argentina por sus posiciones, pero ¿qué necesidad hemos tenido de zambullirnos ahí y ahora inventando una CIDE y que vamos a trabajar por las amenazas que recibe el presidente y todo esto? La verdad que en este problema económico y tanto que está sufriendo el pueblo argentino, meterse en este conflicto ajeno realmente ha sido de las cosas más estúpidas que ha hecho el gobierno de Milei, ¿eh? Absolutamente. Quiero volver un toque sobre la cuestión de las visitas a represores, para entender también la gravedad de lo que eso significa.
lo decíamos, fueron 6 diputados del bloque de la Libertad Avanza, diputados y diputadas, que son los que tienen más vínculo con Victoria Villarroel, los que hacían campaña con ella. ¿Se acuerdan que Villarroel tenía como una campaña aparte de la de Milei? Bueno, estamos hablando de esa gente. Está también Bonacci, que es la diputada santafesina, que es la hija de un neonazi que tiene un sello de goma que lo va vendiendo al mejor postor en cada elección. Ya hablamos de ella en su momento porque junto con Sago eran los que se habían empezado a rebelar dentro del bloque de diputados, un bloque donde hay un quilombo enorme. Y ayer el periodista Juan González, el mileiólogo Juan González, publicó un fragmento de una discusión que se dio dentro del bloque de diputados de la Libertad Avanza cuando se enteraron muchos diputados de lo que había pasado en la visita. Yo después pude corroborar que la autenticidad de este chat. Hablé con gente del bloque de la Libertad Avanza que me corroboró que efectivamente esto es así. Esto, el que lo escribe es el diputado que organizó la visita, que es el diputado, acá tengo el nombre, perdón, Beltrán Benedit, diputado por Entre Ríos, y que cuando fue cuestionado dentro del bloque de diputados, insisto, por diputados de la propia Libertad Avanza, dio esta explicación que es aún más inquietante que la noticia en sí. ¿Qué dijo? Es el número 16. A ver si lo podemos ver. Te sumo algo mientras buscamos el archivo. Nosotros el año pasado... ahí está. Ahí está. Ahora te cuento. Fuimos a ver represores. No. Represión es algo, porque se ve que le hacen una serie de preguntas Claro. y él empieza a contestarlas. ¿Fuimos a ver represores? No. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad. En todo caso, dice este diputado, Bertrán Benedit, fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. ¿Lo propuse yo? Sí. ¿Vamos a hacer un escrito? Sí. ¿Por qué? Porque lo que les pidieron los militares fue domiciliarias, que lo saquen de la cárcel. ¿Qué dirá? Que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte, terroristas, hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. ¿Los fallos violan las leyes y los tratados? Sí. ¿Hay terroristas presos? No. ¿Hay héroes de Malvinas? Sí. ¿Hay presos desde hace más de 20 años sin condena firme? Sí. ¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. Los cargos han sido probados, no muchos son inventados. LPO, la Política Online, que es el medio que publicó por primera vez esta noticia, con su artículo muestra estar más cerca del terrorismo zurdo que de la verdad. ¿Les duele la visita humanitaria? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas? Sí. ¿El presidente combate en la política esta ideología? Sí. ¿Cuál es su última guarida? El Poder Judicial. Sí. ¿Los vamos a combatir? Sí. ¿Cómo? Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa. ¿Cómo? En el Consejo de la Magistratura. ¿Quiénes fuimos? Y ahí el nombre de los diputados: Guillermo Montenegro, Elías Ferreira, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y obviamente el que firma, Beltrán Benedit, y Rocío Bonacci, la santafesina que mencionaba hace un rato. Me preocupa en principio porque no ha habido de otros diputados de la Libertad Avanza ningún tipo de manifestación pública al respecto, sí del peronismo, sí del radicalismo. No ha habido de los socios de la Libertad Avanza en el Congreso ninguna manifestación al respecto. Es decir, seguimos normalizando, ya no solamente como el 24 de marzo que el gobierno defiende el terrorismo de Estado, ya no solamente que un grupo de diputados vaya a visitar a personas como Astiz, que tienen una condena firme, eso tiene que quedar claro, la mayoría tiene una condena firme, sino la utilización de estos términos, la utilización nuevamente de esta terminología. Insisto, son barreras que se van cayendo y que lo que hacen es dejarnos más cerca de que esto se repita. No de la misma manera probablemente, pero no por eso de forma menos trágica. Te iba a sumar que el año pasado, se ve que Villarroel ahora no tiene tiempo para ir ella, porque nosotros el año pasado publicamos con Franco Mirraji las reuniones con 10 genocidas que tenía Villarroel, porque conseguimos las planillas de las cárceles de genocidas condenados por desapariciones, violaciones de mujeres, robos de bebés, que son los que le dan letra
son los que le escriben los libros y todo eso, y ella repite. Igual, vuelvo a lo de antes, estos tipos están presos, están condenados, tuvieron un juicio justo. Hay un montón de casos, viste, que te dicen que hubo revanchismo en el Poder Judicial. Si vos revisás las estadísticas, hay 190 acusados por delitos de lesa humanidad absueltos, 157 que tuvieron falta de mérito, 102 sobreseídos. No es que a cada persona que se le acusa por un delito de lesa humanidad automáticamente va presa. De hecho, hay 1.187 condenados la última vez, casi la misma cantidad de fallecidos por impunidad biológica. 1.161. O sea, no es cierto que cuando acusás a alguien por delitos de lesa humanidad automáticamente se lo condena. Las estadísticas te dicen eso. Sí, lo que es cierto es que hay un núcleo ahí ideológico, fascista, neofascista, el nombre que quieran, pero con un sesgo ideológico muy fuerte y que no genera un repudio del resto del espacio de la libertad avanza, que entiendo que no es una posición unificada de parte de ellos. No, no lo es. Bueno, de hecho, queremos creer que no lo es. por lo había menos. trascendido un cierto malestar de la presidencia de la Cámara, de parte de Martín Menem, que no solo no fue oficializado, acabo de consultar de nuevo, y la respuesta es oficiosa. No es un tema del que tengamos que hacer más comentarios, ya terminó para nosotros. Quieren que pase Martín Menem, porque a Martín Menem se le está escapando la tortuga y todo esto le genera quilombos dentro de su propio bloque, lo cual no ayuda a que pueda mantener un vínculo fructífero para él con los otros bloques, porque le dicen primero, ordená vos tu interna. Contábamos el otro día que esa misma interna lo obligó a desconocer un acuerdo que había para que Monzó encabezara la bicameral de control de los órganos de inteligencia, que ahora sabemos por qué querían poner a alguien de la Libertad Avanza al frente, justamente para poder hacer todas estas reformas sin control del Congreso o con menos control por parte del Congreso. Yo tal vez sea mala con lo que digo porque es muy grave lo que pasó, pero no sé si es casualidad que se haga tampoco esta semana. Como para mí, cuando el gobierno tiene muy malas noticias económicas, empieza a salir con la agenda simbólica, porque no porque no sea importante, sino porque sabe que duele, sabe que molesta y va buscando el límite de lo posible, porque estamos hablando de eso, porque obviamente que indigna, pero creo que lo hacen en momentos específicos, para que hablemos justamente de eso y no del trasfondo, que es que les está yendo muy mal en términos económicos. Entonces, no les demos el gusto y hablemos de economía. Este grupo de diputados lo que ha logrado es el milagro de que extrañemos la pluma de Cabildo, por ejemplo, Hay que pedirle perdón a Manfroni. Sí, no, digo, esos dinosaurios aberrantes que eran pro-genocidas y demás, por lo menos tenían el don de la lectoescritura. La minuta esta de Beltrán Benedit, entre los diputados que asistieron a esta visita, entre comillas, humanitaria, estaba la que se puso el patito en la cabeza en el medio de Tienen un una combate reacción. con el idioma y la sintaxis. Se fajan todos los días. Sí. La chica del patito, especialmente, cada vez que hablan en el Congreso, realmente llama la atención. Una vez la entrevistamos el nivel de... a la chica del patito. No sé el nombre, no me acuerdo. Lourdes Lourdes Arrieta. Arrieta. Sí, le preguntamos qué iba a votar y se enojó porque le preguntamos qué iba a votar en la ley bases y bueno. Pero ojo, y ahora vamos a la economía, pero me parece importante notar algo, quien sí maneja muy bien el arte de la lectoescritura y es muy inteligente y sabe sacar provecho de todo esto es Victoria Villarroel. Claro. Que viene haciendo actos diciendo yo soy peronista, citando a Perón en sus actos. Ayer con el tema del cantito de Enzo Fernández hizo un posteo imbuido de nacionalismo. Ojo con ese canto de sirena, porque es muy peligroso. Detrás de esos posteos, detrás de su labia, evidentemente mucho más talentosa que de la media del gobierno de la Libertad Avanza, están los 6 diputados, está Astiz, está Suárez Mason hijo, están todos los milicos que están en Ezeiza y quienes buscan el plan de impunidad. No nos confundamos. Es increíble que hayan incluido la conceptualización de héroes de Malvinas a tipos como Astiz, que fue
un absoluto cobarde, Artiz fue además. un cobarde de Malvinas. Sí, claro. Sí, te lo dicen todos. Sí, claro. Así como te dicen que Aldo Rico tuvo una actuación destacable Sí, claro. y que no tiene nada que ver con todo lo de después de Aldo Rico, de Astiz es... Rico y Zeneldín, siempre se destaca su rol. En cambio de Astiz no hay quien Bueno, ella creo que habla por el padre, ¿no? El padre estuvo en Malvinas de Villarroel. Sí, de paso, el padre... Que le dieron, que él decía que tenía una medalla, ¿no? Y que nunca le Sí, dieron. alguien a quien ni Martín Balsa ni el propio Aldo Rico le reconocen ningún mérito y se han ocupado de correrse muy rápidamente de esos supuestos merecimientos. Yo ya no puedo ver los tweets de Villarroel porque desde que publiqué que no le habían dado una condecoración a su padre me bloqueó. Caramba. Me pierdo de estas cosas, Tenés que disculpen. tener una cuenta secundaria porque vos te haces muchos amigos. Vos pues sos Muy millennial. seguido. Para nosotros esa idea de tener muchas Me cuentas. y todo eso, reconfundiría, no, ¿sabes que claro. empiezo a tuitear cosas con la secundaria? y- Nosotros estamos a esto de instalarme el WhatsApp. Tenés que ser como Santi Caputo, Ari. ¿Cómo es? Claro. Tenés que tener cuentas Two fantasma snakes. que... Que la única cuenta sea la fantasma. Pero... Nah, Che, bueno, mucho- vamos a hablar de mucho laburo. economía, Cande, Sí, porque... y quiero hacer el nexo con lo de Vicky Dale. Villarroel, porque para mí hay un condimento que le falta y que se nota mucho en el programa económico de este gobierno, que es la falta de un proyecto, de un horizonte nacionalista, porque no tiene un proyecto económico nacionalista. Tampoco lo tiene ideológicamente, sobre todo en la parte de Milei, que tiene más vocación de colonia que otra cosa, pero creo que le suma en ese sentido, porque le falta un horizonte de transformación de la nación y bueno, lo hace desde el lado que puede y eso sí me preocupa del lado de Victoria Sí, Villarroel. claro. Pero en el programa económico, que no tiene ningún sesgo nacionalista, repito, sino que estamos de nuevo a la espera de si el Fondo Monetario Internacional nos libera o no más fondos. Ayer leía a un asesor del equipo de Caputo, a Federico Furiase, que decía, bueno, si baja efectivamente la tasa de interés de Estados Unidos, entonces puede iniciarse un nuevo ciclo de deuda, lo cual deja en claro que la única posibilidad de salir de esta encerrona es que inicie un nuevo ciclo de deuda y los números no acompañan. Digamos, el veranito financiero nunca llegó y el veranito cambiario duró 48 horas porque ayer ya las brechas volvieron a subir, los bonos volvieron a bajar y el riesgo país en alza. Así que creo que hay un tema que tiene que ver con un problema en el mercado financiero y mientras tanto la economía real, la economía que vivimos todos y todas, sigue derrumbándose en ese piso que no encontramos. Hoy lo hablábamos más temprano, lejos de las formas de letras, bueno, seguimos en esa caída, en ese derrumbe hacia abajo. Traje algunos datos de ADIMRA, que es justamente los números del sector metalúrgico, los números a junio, o sea, son los últimos números del sector metalúrgico, y traje este gráfico porque en esas discusiones de qué letras son las que van a impulsar la recuperación argentina, bueno, seguimos en picada, en caída y por ahí buscando un piso, queriendo decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar eso? Obviamente que nos tenemos que ir a la pandemia, nos tenemos que ir al 2020, que es el pico ese que se va para abajo, todavía queda un sendero a la baja y la recuperación está lejos en este 2024. Y si uno suma este dato al que veníamos hablando los últimos días, del informe de Cecira, de la Cámara, no es Cámara, es la Confederación de Trabajadores Eso, de Trabajadores Sindicatos de la Industria. Exactamente, sobre las perspectivas que hay en la industria para los próximos meses, la verdad es que todo parece indicar que esto va a seguir bajando todavía bastante tiempo más, que no hay una recuperación, una expectativa de recuperación a la vuelta de la esquina. Y esto es importante porque no todos los países tienen una industria metalúrgica. Es importante en clave de desarrollo y es importante en clave de qué tipo de puestos de trabajo genera la industria metalúrgica. Son puestos de trabajo formales, bien pagos, que en muchos casos pagan ganancias incluso. Entonces estamos destruyendo, estamos presenciando la destrucción de uno de los sectores clave en este desarrollo argentino. Ujú. Y en ese sentido, a nivel sindical, empiezan a aparecer algunas reacciones, no ya de la CGT como conjunto, que sabemos que está eligiendo una táctica más prudente, pero sí de algunos gremios importantes que están empezando ahí a mostrar los dientes. Sí, hay esta preocupación que está expresada, te diría, como punta de lanza de la Confederación de Sindicatos de la Industria, ahí donde tallan con fuerza el gremio de mecánicos,
Ricardo Piñanelli y Mario Manrique, donde está desde ya la Unión Obrera Metalúrgica, está incluida también la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, y un sinnúmero de gremios que tienen un porte medio o menor, pero que hacen no solo al tejido productivo, sino que participan de actividades con mano de obra intensiva. Ahí están los gremios textiles, del calzado. Mirá que un dato que recogía ayer, no está, por ejemplo, el sindicato de aceiteros. Dentro de la Confederación de Sindicatos de la Industria. Sabemos que si hay un dirigente sindical al que se le adjudica una vocación reivindicativa por encima de la media, justamente es Daniel Jofra, de la Federación de Trabajadores de Aceiteros. Nunca fue invitado a la Confederación de Sindicatos Industriales. Es medio de otro palo, políticamente hablando, ¿no? No, política, a ver, él se asume dentro del ecosistema del peronismo, no es un tipo que se cree que se adjudique trotskismo ni estar en otra línea política, en líneas generales dentro del peronismo, pero no deja de ser una voz incordiosa, Claro. Incluso para aquellos sectores más reivindicativos. Y acá me parece que también hay que empezar a hacer algunos distingos, Nico. Me parece muy piola la invitación que me haces, porque es bastante claro que nos puede llamar la atención la falta de reacción y de acción sindical de parte de los sectores más perjudicados. Porque vos tenés lo que podríamos consignar como la aristocracia obrera o aquellos gremios que están mejor posicionados en términos de ingresos relativamente en comparación con otros desde ya, que por ejemplo se van a ver afectados por ganancias y que, bueno, por ahora la única alternativa que tienen de objeción está evaluándose en el plano judicial. Sí. Nadie está pensando en un paro, en una huelga, en una medida de fuerza contra Había una el impuesto a las amenaza ganancias. velada de los petroleros, creo, Claro. que dijeron, bueno, cuando esto impacte en los recibos de sueldo, ahí vamos a reaccionar. Sí, incluso esto enunciado por dirigentes sindicales, creo que fue Loma Ávila, el petrolero Diputado nacional. de Chubut, validado también por Claudio Vidal, el gobernador de Santa Y Cruz. también por Nacho Torres, gobernador de Chubut, que es que el que Ninguno- tiene el link con Ávila. Ninguno de ellos de Unión por la Patria, ninguno de ellos del kirchnerismo, No. ni muchísimo menos, No, muy no. por el contrario. No sé, hay que ir definiendo cuánto hay de espasmódico en estas reacciones o cuánto hay de central. Pero te decía, de aquellos gremios que están apuntados como primeras víctimas de ganancias, vos ves por ahora una respuesta en el plano judicial. Nadie ha hablado de, más allá de este comentario del diputado, de un paro inminente, por lo menos inminente. Y los gremios más perjudicados por la pérdida de empleo, por la caída de la actividad y demás, que son de salarios medios o salarios más bajos, La UOCRA, por ejemplo. tampoco están planteando una No, medida de todo lo fuerza. contrario. Y ahí es donde empiezan a jugar otros factores. Yo te escuchaba recién y pensaba, bueno, en la UOM vos tenés una voz muy importante, como es la de Abel Furlan, Sí. alguien también muy integrado en el ecosistema del peronismo, muy cercano al kirchnerismo. Pero la UOM, el principal gremio fabril de la Argentina, no solo es su número uno, que es Abel Furlan, sino también, y por sobre todas las cosas, su número dos, que es Naldo Brunelli. Y Naldo Brunelli es un hombre que es mucho más hoy correa de transmisión de las necesidades y los planes de Paolo Roca que de los padeceres de las decenas de miles, los cientos de miles de trabajadores metalúrgicos. Naldo Brunelli, el hombre fuerte de la UOM de San Nicolás, donde está asentado el corazón del grupo siderúrgico Techín. Nadie podría decir que es una voz disidente dentro de la UOM. Muy por el contrario, si hoy vemos
que hay una confederación de sindicatos de la industria que está mostrando informes muy críticos sobre el devenir de la industria. Informe además que se presentó en un acto del cual participaron 5 gobernadores. Cinco gobernadores. Cinco. Sí, a ver, Kicillof, recordémoslo rápido. Estaba Kicillof, Silioto, estaba Quintela, estaba Zamora y estaba Melella, si no me equivoco. Exactamente. Todo eso me hace acordar una linda película llamada Los Traidores, de Raimundo Blazer. No entiendo vieron? qué estás queriendo decir. Es nueva, se estrena hoy, jueves, en todos los cines del país. No, es una película que tiene 40 años. Más. Sí, 50. Los Traidores, Porque creo que es de principios de los 70, fines de los 60 incluso. Debe ser, Sí. Sí. Bueno, pero trata sobre esto, sobre Osnaldo Brunelli de la vida. Que no es la primera vez que lo hemos visto, ¿no? En los 90 todo este proceso ya lo hemos visto. La CGT en aquel momento fue socia del menemismo en esta política de despidos, congelamiento de salarios y en aquel momento privatizaciones. ¿Te Pero vos acordás la fijate, cantidad de despidos que 1972. hubo? Y se volvieron como empresarios, ¿no? Bueno, nació el sindicalismo empresarial. Es tal cual, Fer. Vos sabés que es tal cual. Y eso hay un elemento que hace muy, muy dramático el horizonte respecto de este tema. La implicación que tienen, a ver si se me permite el término, muchos dirigentes sindicales con el tejido empresarial de sus respectivas actividades, en muchos casos termina conspirando y en muchos casos termina siendo absolutamente funcional para el devenir del lado patronal. No nos olvidemos que acabamos de mencionar a Arnaldo Brunelli, acabamos de hablar de la UOMA, acabamos de hablar del espacio del conglomerado siderúrgico, acabamos de hablar de Techín, y hoy el gobierno tiene loteado para Techín una porción muy sustantiva Es la que más puso funcionarios. del Poder Ejecutivo. La Secretaría de Trabajo está en manos de Julio Cordero, entrevistado nuestro de hace unos días. YPF está en manos del Grupo Techín. Digamos, se hace difícil vislumbrar un horizonte, volviendo a tu pregunta inicial y perdón por haberme extendido, estuvo... pero volviendo a este planteo original, sí, ¿hay señalamientos? Sí. ¿Hay informes, hay estadísticas, hay quejas, hay protestas? Sí. El mismo Abel Furlan, que es una de las cabezas de esta Confederación de Sindicatos de la Industria, y que levantó su voz y protestó muy airadamente en su momento por la falta de una resolución paritaria para la rama siderúrgica y ahora por la caída de empleo y por la reforma laboral, es el que en algunas entrevistas en los últimos tiempos decía: bueno, nosotros vamos a protestar, no vamos a avanzar tanto con el tema de los paros porque Pablo Roca puede levantar la fábrica e irse del país. Entonces, ¿cuál es el...? Seguro que Pablo Roca se va a algún lugar donde tenga trabajadores formados, logística y todo Pablo lo que Roca tiene ya acá. está en otros lugares. Para Sí, empezar, pero societariamente está en Luxemburgo, en ¿no? Luxemburgo, Bueno. controlado desde las Antillas holandesas, pero ahí no tiene la posibilidad de hacer lo que hace acá. Y además- Para empezar tendría que pagar sueldos en dólares más altos. Y para seguir tendría que invertir. ¿Cuánto vale instalar una planta como la que tiene acá? Pero es un verso eso. Digo, no es algo que se pueda llevar y traer como un kiosco de revistas. No. No, me parece que son amenazas en todo caso. A ver, y es distinto a que Toyota te diga: mirá que me llevo esta línea de producción a Brasil, ¿eh? Porque una línea de producción es distinto que un Claro. horno metalúrgico. No haces un horno de un día para el otro, es un versero. Bueno, Pero esa entran en esas. excusa de la defensa de los puestos de trabajo, no, bueno, tenemos que bancarnos esto, porque si no hay más desocupación y van a echar gente, fue la misma que se utilizó en los 90. Además, mirá, me está haciendo acordar el Tano. ¿Se acuerdan en la pandemia que hubo una prohibición de despidos? Sí, claro. Y el primero que despidió fue Pablo Roca. Sí. 1400. 1.450 Sí. trabajadores a plazo que tenía la Unión Obrera de la Construcción en varias obras, porque claro, Pablo Roca, Techín, tiene trabajadores metalúrgicos, siderúrgicos, pero también tiene mucho personal de la construcción que trabajan en torno de las obras, mantenimiento, perdón, y los echados habían sido estratégicamente 1.450 de la UOCRA, Sí.
que me acuerdo que le valió el mote de miserable. Y, era- ese fue y el era final tan- del amor Fernández. entre Alberto Fernández y el Sí, empresariado. y era tan tremendo ese tema, estoy revisando las notas que publicamos. El tipo que los echó se llama Carlos Eduardo Bacher, que era el CEO de Techín Construcciones, como dice Mariano. Bueno, ese tipo en su sueldo tenía una parte que la pagaba el Estado, porque cobraba, ¿se acuerdan los ATP? Bueno, De los cuales tuvo que renunciar por culpa tuya, Pablo Roca. Sí, a Pablo Roca le hicimimos devolver 500 millones de pesos Y- desde este humilde lugar. Y que a Eh, nadie le sorprenda que el señor Cordero no haya estado metido también en esa operación, el actual secretario de Trabajo. No le pregunté. Que era el abogado a ver de si Techín cobró. dedicado a esos temas, con lo cual probablemente Mira, el ella tiene una entramado nota. legal de esos despidos los Le hiciste haya pensar una nota planeado para por- hoy, Ari. Le resolvimos el día en la web. No, me quiero fijar si Cordero cobró ATP también. Che, pobre A Teddy. ver, para Teddy quiero, que- quiero primer plano de Ari para que la gente vea cómo Ari investiga en vivo. y en directo. Para que logre encontrar el lugar, pero sí. Le empiezan a brillar los ojitos, no sé si vieron. es que olió un dato y le empiezan a Podemos brillar los aprovechar ojitos. este bache mientras le hacemos la resolución editorial a Ari para hacer un comentario hacia adentro de la CGT, porque también me habías comentado. Sí, ahí- O lo hacemos. No, dale, comentémoslo. ¿Sí? Porque ahí hay ya peleas entre los distintos sindicatos. Claro, ¿qué pasa? Estos momentos lo que alumbran son este tipo de movimientos de la CGT y de los sindicatos más referentes hacia afuera, lo que vemos permanentemente en estos posicionamientos, la Confederación Industrial, los gremios que individualmente protestan, si van a la justicia, si tienen acciones callejeras o demás, pero también están produciendo movimientos hacia adentro. Hay un movimiento que lo consignábamos esta mañana, hace un ratito, en la web del Destape, como un terremoto hacia adentro de la CGT, que tarde o temprano va a ver la luz con fuerza. Y lo que contábamos hoy, y me parece oportuno traer a cuento ahora, es una reforma hasta, te diría, burocrática, una reforma estatutaria, algo que de esas cosas que pasan de largo, del Sindicato de Comercio de la Capital Federal. El Sindicato de Comercio, la Federación de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, es el gremio más importante de la En Argentina. cantidad de afiliados. 1.200.000 va oscilando el número, pero 1.200.000 trabajadores que reportan a esa actividad. Y que vos sabés que es la Federación Argentina de Trabajadores de Comercio y Servicios, FAESIS. Y tiene como su emblema, como su bandera, es una federación, lo cual tiene una estructura distinta de las uniones. Las uniones son mucho más centralizadas y direccionan hacia abajo, en cambio las federaciones son mucho más horizontales. Tiene como principal anclaje el sindicato de la Capital Federal. Sí. Digamos, es el eje de poder de Armando Cavalieri, es el espacio más importante, que hace muy poquitos meses, al calor del arribo de Javier Milei a la presidencia, provocó esta reforma estatutaria. Él fue el primero que fue a sacarse una foto con Petovelo, digamos, fue Cavalieri. Estamos hablando de la misma época, Por mirá. eso. En la Por eso, misma época. hizo vanguardia en esto de sentarse a negociar con el gobierno. Te cuento esto, hacia fin de año produce una reforma estatutaria el SEC, el Sindicato de Comercio, que dice, nosotros tenemos que homologar nuestro estatuto, tenemos que igualarlo al de la Federación, que es de Comercio y Servicios, nosotros somos del Sindicato de Comercio, ampliamos nuestro rango de representación a servicios también. Sí, un poco amplio, ¿no? Servicios. Ahora, claro, esto que en su momento, en los 90, era tan amplio que le permitía captar muchos trabajadores de otras actividades y que tuvo su proceso de reversión a principios de los 2000. Con camioneros peleándole ahí parte de la logística, ¿no? Exactamente, con la llegada de Néstor Kirchner, la alianza entre Moyano y el kirchnerismo, dio un proceso de reversión donde Moyano y los camioneros decían que vengan para acá los trabajadores de logística que se habían incorporado a comercio. Bueno, en esta etapa, lo que dicen Cavalieri, lo que dicen en el Sindicato de Comercio es, ampliemos a servicios, no estamos haciendo nada, no estamos expandiéndonos. Ahora, ¿por qué digo que esto es un terremoto? Porque por primera vez en muchísimos años, esto genera una presentación, una objeción de 4 sindicatos de magnitud dentro de la CGT. Vos decís que hay 4 sindicatos que le están plantando a Cavalieri y le dicen hasta acá, Claro, estás avanzando sobre nuestros... mojándonos la oreja y queriendo incorporar a trabajadores de nuestras actividades, que son, atención porque no estamos hablando de sindicalistas de los que, como Hugo Moyano, se habían peleado históricamente con Cavalieri. Acá estamos hablando de
Unión Obrera de la Construcción, Epa. Gerardo Martínez, son pares dentro de la CGT, son tan poderosos la UOCRA como Comercio prácticamente. Hablamos de la asociación bancaria. Epa. Ahí preexiste un tironeo donde... Que tiene que ver con caudales, ¿no? Que tiene que ver con los call centers por un lado, la banca de segundo piso. Digamos, hay una serie de trabajadores donde su ámbito de representación o su espacio de representación puede llegar a ser difuso. Ahí te hago una llamada. ¿Qué hizo además de este cambio estatutario Comercio? Incorporó, absorbió en el gremio a otro sindicato que se llama Citrabur, Sindicato de Trabajadores Bursátiles. Mira. Por eso Ahí Sergio ve Palazzo quilombo dice, Palazzo. che, me querés llevar gente. Segundo gremio que objeta la movida de comercio. Tercer sindicato, el sindicato de empleados de la industria del vidrio. Vos decís, ¿cómo puede haber conexidad entre la industria del vidrio y comercio? Bueno, porque la ampliación estatutaria que hace comercio dice, podremos tomar trabajadores administrativos de los sectores industriales. No. Entonces, a esos tres también se le agrega UTEDIC, otro gremio muy importante que tiene a los trabajadores de los clubes de fútbol, las asociaciones civiles y demás. Bueno, Quieren quedarse eso- con la rama administrativa de todo, básicamente. la respuesta de comercio es no, de ninguna manera. No tenemos afán expansionista. Sí. No estamos buscando esos afiliados. Hay que ser justo y decir la respuesta institucional que hemos encontrado hasta ahora en comercio es, nosotros queríamos empardar nuestros dos estatutos, el de la Federación Nacional y el del Sindicato Capital. Pero lo que me parece más llamativo en términos políticos es que esto haya generado una respuesta de este calibre, inédito en la historia del sindicalismo argentino, sobre todo de gremios que están cobijados por el mismo sello, que es la CGT. Así es. Acá no hay una disputa CGT-CTA. Dentro de lo que está en el CGT, están hoy disputando y pulseando en un lugar donde tallan Julio Cordero, justamente de Techín, y de la Secretaría de Trabajo, y Sandra Petovelo. Conflicto en puerta, entonces, o por lo menos están previniendo ante la posibilidad de que suceda. No, esto necesariamente va a terminar escalando porque imagínate que acá hablamos de decenas, potencialmente cientos de miles de trabajadores y que hacen al corazón del modelo sindical en Argentina. Clarísimo. Ya, hay un meme bastante conocido que es como una tapa de diario, de portada de noticias, que dice: la peor persona que conoces accidentalmente tiene razón. Les voy a pedir el tape 27, porque el peor pase que hayamos visto cada tanto puede decir algo que no es tan equivocado. Ayer discutían sobre la cuestión de Teddy Cagarosian entre Novarecio, Feynman y Rossi, y llegaron a un punto que es razonable, que es si vas a requerir que todos tus asesores piensen igual que vos, ¿para qué querés asesores? La gracia de tener asesores es que piensen que te distinto. marquen, claro, mirá, por acá donde está yendo puede haber un problema. ¿no? ¿Podemos Fue verlo? lo que hizo el tipo. Tiene una buena relación con Desde el Milei año 17, desde el tiene una 2017. amistad personal con él. Claro, a mí me sorprendió que fuera incorporado como asesor, honestamente. Ahora, lo dijo muy respetuosamente. A ver, yo acá pongo una alerta sobre lo que le está pasando al gobierno. Si un ministro de pronto se te vuelve libre pensador, vos en el acto lo llamás, Claro, escuchame obvio. una cosa, ¿en qué gobierno crees que estás trabajando? ¿Qué es que ahora vos pensás por la tuya? Sos ministro de un gobierno, estamos peleando una batalla, el presidente soy yo, el ministro de Economía, no podés decir lo que a vos se te ocurra. Ahora, un consejo asesor, creo que vos pensás lo mismo. ¿Vos llamás asesores para qué? Para que a lo mejor te den otro punto de Para vista. que te ayuden a pensar. Con toda ¿no? seguridad. ¿Qué es eso, así o no es así? Si no tenés a la gente que piensa con vos, que forma parte de tu Pero grupo, tenés a claro. gente diversa. O sea, sí Javier, sí Javier, sí Javier. Claro. Para eso. Pero acá ¿Sabés no- la cantidad de chupamedia que tenés al lado? Yo no sé si Qué difícil de ser para ellos, ¿no? Que no saben para dónde disparar en estos casos. Pero tienen razón.
Un consejo de asesores no está para decirte que sí a todo. ¿Y pero para qué estaba el Consejo de Asesores? Ellos mismos habían dicho que nos habían reunido muchas veces. Era más un apoyo del mundo de economistas, consultores, gente que asesora a los mercados y ahora los mercados le están dando la espalda. Tiene sentido que se estén yendo también. Ayer habló otro de los asesores, pues los van sacando a hablar de a uno hasta que dicen algo no les gusta, los voltean y mandan a otro. Qué tranquilos van a salir los asesores a hablar ahora, Sí. ¿no? Bueno, Boyano, viste que es un tipo que es extrovertido, le gusta imitar a Elvis. Sí. Hay una imagen muy gráfica de un capítulo de Los Simpsons, vos te vas a acordar, donde Homero está con una escopeta guardando un montón de Homeros que están arriba Sí, claro, de un camión y cada uno que va levantando la mano. Veamos al nuevo asesor de este gobierno bogiano que salió, fue el que le tocó arriesgar su cabeza saliendo a hablar después de que cayeran Espotorno y Cagarocian. ¿Cuándo va a estar el bienestar? Está bien. ¿Cómo viene el bienestar? Pero cuando vos, Sin emisión. Pero cuando vos me decís eso, yo te escucho como alguien que le expliqué qué problema tiene, le expliqué por qué lo tengo que operar y lo operé hace 5 días y ahora está protestando. ¿Y cuándo voy a poder jugar al fútbol? Esperá, te expliqué los problemas que tenía, te expliqué por qué te tenía que operar de la rodilla y me decís, che, ya pasaron 3 semanas, ¿puedo ir a patear la pelota? No, esta lesión te va a llevar más tiempo a recuperar, ¿no? O eso es casi una nueva versión del quiero flan de Casero y no es tan distinta. Tal cual, estamos ¿entendés? pensando justamente en eso también. Miguel, estamos mal, pero ¿vamos bien? No voy a repetir No vas frases a- históricas. no vas a repetir Como por frases. supuesto tampoco, Díganme que no voy a defraudar. tampoco se dice, la palabra segundo semestre está prohibida, por Está supuesto. ¿Brotes verdes? También, Tampoco. prohibidísima. No, Escuchá. no la pienso decir jamás. te Pará, aviso. y la palabra no hay plata, eso sí. Y la palabra no hay plata es la que va, me parece. Esa es la más adecuada. Hay Ahí plata. está. Ahí está. Gracias al solista. Divertidísimo todo, ¿no? Mientras tenemos Qué poco le va a durar este cumple. el récord de consumo de carne más bajo de la historia, el salario mínimo más bajo de los últimos 30 años, la Duplicación de la indigencia. duplicación de indigencia, Más gente del muriéndose en la 50% de calle pobres. La por el capacidad frío. instalada a niveles de la pandemia, o sea, esto de ir a boludear a la tele y de reírse de las cosas, les va a durar re poquito porque ¿cuánta gente puede sostener esa situación? No, Además, usando la metáfora de Bogiano, que él dice, bueno, te acabo de operar y vos ya querés estar recuperado, el tema es que parece que se aproxima una nueva operación porque operaron mal al principio. Claro, mala Entonces, praxis. o sea, la expectativa de una recuperación era decir, bueno, listo, hicimos este sufrimiento, este esfuerzo y esto sirve para algo. Ahora lo que estamos viendo es si sirve para algo o no sirve para nada. Bueno, pero siguen en el cumpleañito, como por ejemplo... Sí. No, te quería comentar, acá veo que hay tuit de Santiaguito Caputo, por lo menos de la cuenta que se la adjudica a Santiaguito Caputo, que explica, ¿no? La salida De Garro. de Teddy, Y de Teddy también, claro, de los dos. diciendo que cada que creo que es la placa 8, que cada funcionario tiene que alinearse con la agenda del presidente y el que no lo hace tiene que estar fuera de gobierno. En serio hay que explicar que desde el momento en que uno decide formar parte de un gobierno debe acatar los lineamientos y decisiones de la persona que obtuvo los 14 millones de votos. Si no lo entienden, pidan laburo en el club de amigos, loco. Pero hay que ver si es un consejo de asesores. En realidad no es que formás parte del gabinete. Pero no, es una pavada. Vas a asesorar y vos le decís al presidente lo que pensás. Pido. Si vas a decirle al presidente lo mismo que piensa el presidente, no necesita ningún consejo de asesores. Es lo mismo que decía Fey. Pido. Vengo a coincidir con Santiago Caputo y con el Gordo Dan. ¿Ah, No. Sepan disculpar, pero sí. Podés decir que tiene que La pensar- misa de A Mariano. mí, digamos, la cuestión de la distinción consejo de asesores, funcionariado, me parece que le asiste bastante razón a los que desde el canchereo, la tontería y el infantilismo que tiene esta gente, señalan, no obstante, que, amigo, sos funcionario de este gobierno, te allanás a lo que dice el número 1, te salís públicamente, de última, que lo digan puertas adentro. No me parece ilógico. No, bueno, lo que no sabemos si no lo dijo antes. En eso, ya hay una distinción entre consejos asesores y funcionarios. Sí.
Consejo de Asesores Como es en el una, pase de la Nación. es una pavada realmente. Yo pregunté, me dicen, no, la verdad que no existimos. Ahora, todo esto me hace acordar de Alberto Fernández, que tenía, por ejemplo, una embajadora en Rusia que decía, o sea, ¿se acuerdan? Alicia Castro. Alicia Castro. Y decía lo contrario que él, y él le pedía que se quede. Decís, no, amigos, tiene que ir. O sea, pero normalmente tenía un director en el Banco Central que era Claudio Lozano. Director en el Banco Nación, perdón. Un director en el Banco Nación es un cargo muy importante. Y el tipo decía todo lo contrario a lo que estaba haciendo. De las su presidente. marchas contra el gobierno. Y te digo, yo hasta coincidía con las cosas que le decían, pero decía, no, pero yo coincido con Mariano, o sea, loco, andate del gobierno si no estás de acuerdo. Y también tenía muchos funcionarios de primera línea, como su ministro del Interior y otros tantos, que no estaban de acuerdo con lo que hacía y seguían ahí. Esto es toda una discusión. Yo coincido un poco. Ahora estamos todos de acuerdo con. No, lo que es bueno, lo que es ¿Somos bueno. caputistas o gordodanistas? Sí. Es que esto, Sí, somos lástima- un poco más valientes porque ponemos la carita y el nombre en redes y acá y no nos andamos escondiendo detrás de seudónimos o Eso iba a otras decir, cosas. lástima que todo esto se publica con seudónimo. Porque Pongan la cara. Si fuera con el nombre y la cara del jefe de asesores y de la persona Sí. más poderosa que no se apellida Milei en este gobierno, va a ser muy útil todo esto cuando quieran despegar a Milei de la responsabilidad política que va a tener el día que se empiece a investigar las barbaridades que está haciendo este gobierno. Porque, por ejemplo, de esos tweets podemos desprender directamente que la decisión de no repartir 5 millones de kilos de comida es la línea política de Milei, porque Petovelo sigue en su lugar y si no, lo hubieran sacado. Y que apelar a la Corte Suprema para no repartir esa comida es la línea política decidida explícitamente por el presidente Javier Milei, porque si no, ese funcionario lo hubieran corrido sin control de Internet y lo hubieran volado. Que reunirse con milicos siendo diputado de la Nación es una línea aprobada directamente por Milei, porque si no el Gordodán ya nos hubiera contado el nombre de cada uno de esos diputados y los estarían pidiendo que renuncien a sus bancas. Y así con cada una de estas cuestiones. Ahí hay una asunción de responsabilidad política del primer nivel que me parece que es muy valiosa en algún punto para entender cómo funciona también este gobierno. Sí, lamentablemente yo creo que va a terminar como el menemismo. Espero Hay una que va a pagar el pato de la boda, que supongo que va a ser Petovelo, y el resto se van a ir todos a su casa. Veremos. El menemismo terminó así. No, los que tienen peso real tienen garantizado el bienestar ellos y sus generaciones futuras de por vida. Caso Sturzenegger, Caputo, digamos, los que son realmente astutos. Sí. Sandra Petovelo es una pobre mujer, no tiene pobre mujer en el sentido de no es una persona que a uno le pueda asignar No recursos, sí, recursos. Nada. La pusieron ahí. Chocó. ¿Lijo cuántos años tiene? ¿El juez Ariel dijo? 50 y pico, Y ¿no? 50 y poco, sí, es muy joven. Así que bueno, tiene para 20 y pico de años en la Corte Suprema. Yo espero que no y que el peronismo no solo no vote. Con eso se Corte. garantiza, ¿no? ¿Alguna garantía? No, cualquiera que piense que por poner al hijo ahí se garantiza que el hijo por los próximos 25 años Sí, no. va a servir a sus intereses, Pues está sí, en un se da vuelta cumpleañito. rápidamente. Yo Está en un cumpleaños. lo que no sé pasó ahora. desde dónde saca el optimismo Ari respecto Pero del hijo. No pasó ahora, o sea, lo pusieron en Comodoro Pi y lo metió en cara en pijama. Esto, ¿Por qué va a ser algo distinto en la Corte? O sea, no es que estoy especulando. O sea, a los datos me remito. El juez Lijo se dedicó durante todos estos años a conspirar contra aquellos que lo nombraron juez. ¿Y qué te hace pensar que no va a llegar a la Corte? No, yo no. No, como dijiste, yo espero que reaccionen Yo en espero, el Congreso. yo espero que el peronismo no vote el pliego del juez Ariel Lijo y si el peronismo no lo vota, no es juez de la Corte. ¿Y por qué hasta ahora nadie del peronismo salió a decir este juez no me gusta? No lo entiendo. Y creo que lo dijimos ayer. O sea, vos hablaste con Parrilli, se lo preguntaste, la tiró a la tribuna, después se lo preguntaron en Futurock y dijo que hay que ponerle una medalla al juez Lijo porque lo critica La Nación y Clarín. Mayans lo mismo. Lo cual me preocupa porque nosotros criticamos al juez Lijo hace muchos años, pero se dedican a leer Clarín en vez de leer los portales donde hacemos periodismo. Perdón, Mayans, Mayans lo le mismo. preguntaste lo mismo y la tiró a la Mariano tribuna. Recalde lo mismo. Recalde la tiró a la tribuna. Máximo Kirchner, que no es senador, pero le preguntaron también en una entrevista que dio un medio extranjero, no me acuerdo cuál, creo que El País, también la tiró a la tribuna y yo cada vez que pregunto dicen, bueno, sí, vamos viendo. Yo espero que no lo voten, digo, vuelvo, yo soy reiterativo con las cosas, pero el público se renueva. Hoy estamos hablando de 30 años de la causa AMIA. Lijo también fue parte del encubrimiento de la causa AMIA. Yo no quiero ver un senador tuiteando hoy,
Memoria y Verdad y Justicia por AMIA y votando mañana el pliego del hijo. Pues también fue parte de ese encubrimiento. Digo, y sería una hipocresía querer Memoria, Verdad y Justicia por AMIA y aprobar el pliego del hijo. Yo realmente no lo entiendo. O sea, el hijo le pinchó el teléfono a Parrilli y de ahí se leen las escuchas de Parrilli con Cristina. ¿Parrilli va a votar el pliego del hijo? Ahora, la pregunta... Parece difícil de entender. La pregunta, si podemos aventurarlo, porque me parece que es lo más interesante, es... ¿por qué no hay un pronunciamiento? No, Digamos, yo no lo sé, pero además no es personal. peronismo? Yo repito algo, el Poder Judicial es una cuestión económica, no es una cuestión jurídica. O sea, cuando un juez como Ariel Lijo, aliado con Patricia Bullrich, decide detener a Amado Vudú y sacarle una foto en pijama en su casa y distribuirla por todos los medios, no es una cuestión personal con Vudú. Lo que intentan es meterle miedo a cualquier funcionario que se le pueda ocurrir, como se le ocurrió a Vudú, dos cosas: terminar con la timba de las empresas que tenían a través de la FJP y hacer una moratoria para millones de mujeres que se puedan jubilar. Esas son las dos cosas que se le ocurrieron a Vudú, entre otras, ¿no? Pero digo, y generar el regocijo en el público propio, tapas, una cantidad de desvío de información. Pero que según Cristina, en el libro Sinceramente, Cristina escribe en Sinceramente que la medida más importante en términos políticos, económicos y simbólicos de su gobierno y lo que posibilitó su segundo gobierno fue esa idea de Amado Vudú. Lo escribe ella, ¿eh? Vayan a Sinceramente, está ahí escrito. Entonces, el juez Lijo, al tomar esa decisión, no es personal contra Vudú, genera pobres. ¿Por qué? Porque ningún funcionario se va a atrever a hacer esas cosas. Entonces los jueces que generan pobres, si los pones en la Corte Suprema van a generar más pobres. Entonces, yo voy por ese lado. No es ni siquiera personal, no es que, bueno, como me pinchó el teléfono a mí no lo voto. Es como generó pobres, no lo voto. Y generan pobres metiendo miedo a través de causas judiciales. Yo realmente no entiendo la posición pública de los bloques peronistas en el Senado. No, y si la queremos entender, no hay ninguna razón sana para este silencio. No. Porque, a ver, si se vislumbra como claro que es un juez que provoca ruina económica y que acentúa la desigualdad social desde su cargo y que empoderándolo solo vas a lograr empeorar ambos procesos, y el peronismo no responde a eso, o no responde o no atina a dar una respuesta ni individual ni colectiva en el Congreso, uno tiene que asumir, en este caso en nuestro rol de comunicadores, es, bueno, ¿qué están negociando a cambio de esa demora en el pronunciamiento? Sí. Y eventualmente, mucho peor, ¿qué están negociando a cambio de su aval? Porque si nos vamos a guiar por las palabras de Oscar Parrilli diciendo, bueno, si lo trata mal Clarín hay que darle una medalla a Ariel Lijo, uno se permite inferir que quizás no solo sea estamos demorando la respuesta, sino probablemente es una respuesta favorable. La pregunta que estamos obligados a hacernos es ¿qué está negociando el peronismo a cambio de este silencio inicial y el eventual aval Yo hacia el peronismo? lo expreso porque sé que nos escuchan muchos peronistas y sé que nos escuchan muchos senadores y viste que te dicen, pero no diga las cosas en público, mejor en privado. Yo prefiero expresarlo en público, que esté clara mi posición, que tampoco es personal, no es, yo tengo mucho respeto por el senador Parrilli, además por todo el trabajo que ha hecho y por toda la persecución que ha sufrido también. El senador Parrilli también fue acusado de participar en el encubrimiento del atentado a la AMIA. También lo metieron en este quilombo. Entonces, pero lo hago público para bueno, alertar sobre esto y que reflexionen. Pero además hay ojalá. otra cuestión. Si los 33 senadores del peronismo anuncian que van a votar en contra del hijo, el gobierno se tiene que poner a buscar otro candidato. Como hicieron los actuales oficialistas cada vez que el peronismo propuso un candidato para la Corte, ¿no se lo votaron? No. De hecho, la posición de la oposición, de los actuales oficialistas y aliados en los gobiernos anteriores no era no me gusta este candidato, era no te voy a votar ninguno, voy a esperar a que haya elecciones y ganar yo para poner los jueces Exacto. yo. Uno no le dice al peronismo que haga lo mismo, porque la verdad es que tampoco podemos tener 4 años más una Corte Suprema con 4 integrantes no, y va a terminar con 3 entre sí. Va a terminar con 3 y va a quedar bloqueada, que eso es lo que dicen, nosotros tenemos la responsabilidad institucional de que la Corte no quede bloqueada. ¿Negociar? No, la verdad que la responsabilidad la tiene el oficialismo de que la Corte no quede bloqueada, no la tenés vos como oposición. Entonces, si en noviembre, cuando lo hagan jubilar a Maqueda, si es que lo hacen jubilar, la Corte queda con 3 integrantes y queda bloqueada, porque con 3, con que uno no esté de acuerdo, no sale ningún fallo. ¿Sí? La Corte necesita sí o sí 3 firmas en cada fallo.
No importa la cantidad de integrantes, si hay 4, si hay 5, si hay 3, necesita 3 firmas. Cuando hay 3, queda bloqueada. Si no hay 3, queda bloqueada. Bueno, que se haga cargo el oficialismo de que se bloqueó la Corte y que en la Argentina no funciona el Poder Judicial. Es muy Pero no se fuerte haga la cargo la capacidad oposición votando jueces del lofer. La capacidad de veto que tiene el bloque de Unión por la Patria Total. en el Senado, con lo cual, si avalan al hijo, es porque hay algo ahí que desconocemos, ¿no? Algún tipo de acuerdo que Que desconocemos. tendrá que decía explicar Mariano. eventualmente. Bueno. Bueno, 11:10, si no lo dejo ir a Ari, después me pega. Así que... No, pero las vacaciones de invierno son un tema para los que somos padres. Así que tengo que ir a armarles un plan. Que estás liberado. Si saben de algo divertido para hacer con niños, me avisan. No, después leer el boletín oficial. Después sí te cambiamos rehenes, Ari, porque tu información me sirve y mi Hoy información estaba te puede buscando, ser me útil. pidieron una pista de patinaje sobre hielo. Yo dije, ¿qué? Había una acá ¿Cómo cerca. hago? ¿No? Había Mayweather una poli- no sé, pero todavía, no sigue existe. existiendo. Una sugerencia hay también una para... ya por la Calle Yerbal. Winter, la histórica sí, Winter. sí, la histórica Winter. Debe Hay una ser en el un abasto, hormiguero. dice el Tano, que conoce. Bueno, y Yo, bueno, yo y tengo que trataría dejar de... en medio sueldo, ¿no? No, pero además de eso yo trataría de huir de los lugares que tienen una densidad demográfica... Claro, un hormiguero. Sí. Sí. Atención con el... Mariano sale de vacaciones de invierno al desierto de Atacama. No, yo trato de generar programas donde haya comodidad y disfrute. Hacer Sí. una cola de 2 horas para una actividad de 5 minutos no es Coincido totalmente. Pero radar sindical o radar intersindical, hay alrededor de 40, Sí. 50 sindicatos que generan actividades culturales, sociales y 50 demás. Es Está verdad, en está internet. buenísimo, el lo armó radar María Seoane antisindical. eso. Hay parte de la programación de vacaciones de invierno que hemos armado en casa que la qué hicimos en datazo que me función. acabas de ¿no? dar. Radar sindical y te lleva a la Radar página. sindical para quienes estamos afiliados al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al CIPREVA. Sí, hay estoy afiliado. un link que te guía sencillamente. A vos, Fer, ya hay no que te- ver si hay oferta todavía. Ya no Porque te estamos- piden que los está lleves y los demandado. traigas. ¿no? bueno, no me rompa la bola, papá. Estás egresado. Le podemos entregar a Fer a alguno de los chiquitos como Claro, para que ¿no querés recuerde. cuidar, niño? Plata es lo que me piden. que tampoco- No hay plata, tenés que decirle. No hay plata. Bueno, gracias, Cande, gracias, Ari, Chau, amigo, gracias, buen Fer, programa. Mariano. Quédense que en un minuto nada más vamos a estar hablando acá con Roberto Feletti, un economista del peronismo que nos va a ayudar a analizar cómo está la situación económica y sobre todo qué se puede esperar hacia adelante. Y otro de los temas que a mí saben que me obsesiona, que es qué tenemos quienes no creemos en el plan económico de este gobierno para ofrecerle a la sociedad argentina y plantear una alternativa, algo diferente. Vamos además, como todos los programas, a tener muchísimas notas, vamos a tener información hasta la 1 acá en el Destape, quédense, no se vayan.